Hola a todos, en este video les voy a estar explicando algunos aspectos más que todo prácticos acerca del protocolo IP. Específicamente vamos a estar tratando cuestiones de direccionamiento, traducción de direcciones y asignación de subredes. Para comenzar, vamos a entender bastante por encima qué es el protocolo IP. IP pues es un protocolo que se utiliza para enrutar o dirigir mensajes desde un origen hasta un destino, desde un dispositivo origen hasta un dispositivo destino, un dispositivo final. Dentro de la jerarquía de protocolos del modelo TCP/IP está marcado en rojo como la tercera capa, tomando en cuenta que la capa física es una capa, algunas bibliografías la consideran como capa o no, pero bueno, es la capa que se conoce como capa de red o capa de internet. IP significa por sus siglas Internet Protocol. Y bueno, transmite, o digamos, esos paquetes o esos mensajes que se transmiten a través o utilizando el protocolo IP son conocidos como datagramas. Entonces, la funcionalidad del protocolo IP es transmitir mensajes desde un equipo origen hasta un equipo destino. Se me viene a la cabeza una alegoría acerca de un servicio de mensajería, un servicio de paquetes de correo postal, en el cual hay una persona que se encarga, o un conjunto de personas, vamos a llamarlo, que se encargan de recoger un paquete o un mensaje, una carta, lo que sea, desde un origen, ya sea que el remitente o el destinatario esté dentro de la misma ciudad o no. Entonces, el origen, la persona que manda el mensaje, solo sabe hacia dónde quiere mandar ese mensaje. Si yo soy el origen y quiero mandárselo a una persona que está en otra ciudad, a mí no me interesa a priori por dónde va a pasar ese mensaje, si va a llegar, bueno, en cuánto tiempo podemos escogerlo o no, pero en sí no sabemos por qué oficinas de correo va a pasar, quiénes van a gestionar ese paquete, si va a sufrir retrasos. Uno a priori no lo sabe. Solo sabe que en algún momento ese paquete va a llegar a su destino. Entonces, el protocolo IP, digamos que es ese servicio de correos postales que gestiona eh, toda esa logística de envío y recepción de mensajes entre origen y destinatario. Ahora bien, toda esta logística de envío y recepción de mensajes se traduce de manera práctica al hecho de que se necesitan de unas direcciones, así como la dirección de mi casa es la dirección origen y la dirección del destinatario es la dirección de la persona a la que quiero hacer llegar una carta. Por lo tanto, también en el protocolo IP se trabajarán con direcciones. Eh, Se crea el concepto pues de direcciones de origen y destino, direcciones IP, origen y destino. Estas direcciones se han ido desarrollando a lo largo de los años y hoy en día se tienen implementadas dos versiones de esas direcciones, direcciones IP versión 4 y direcciones IP versión 6. Antes de la 4 hubo tres anteriores y entre la 4 y la 6 hubo una experimental que no dio frutos. Entonces, la más utilizada hoy en día sigue siendo la IP versión 4, a pesar de que ya se están acabando esas direcciones, lo vamos a comentar un poco más adelante, porque tienen un rango más pequeño que las direcciones IP versión 6. Sin embargo, la gran mayoría de configuraciones IP se realizan con IP versión 4. Quiere decir que con IP versión 4 es el formato de las direcciones que se utilizan hoy en día entre equipos origen y destinos, y entre los equipos intermedios de la red, como por ejemplo routers, que son dispositivos que se utilizan para interconectar diferentes redes. Bueno, estas direcciones IP versión 4 se representan con 32 bits. Los bits es la unidad mínima de almacenamiento de información en una computadora. Todo lo que la computadora tiene, lo tiene almacenado en bits.
Entonces las direcciones utilizan 32 de esos bits. 32. Por lo tanto, los bits son una manera de representar la información en la cual se van a tener dos posibles valores, el 0 o el 1. Por eso son bits, son dos valores, o bien 0 o bien 1. Por lo tanto, al ser un sistema binario, existen 2 a la 32 posibles direcciones IP diferentes. 32 porque son el número de bits que lo componen. Si utilizásemos 32 decimales, por ejemplo, para representarlas, pues sería 10 a la 32 direcciones diferentes. Sin embargo, estamos utilizando un sistema binario en los cuales solo puede haber o 0 o un 1 cada dígito. Por lo tanto, existen 2 a la 32 direcciones diferentes. Son aproximadamente 4.000 millones de direcciones. Entonces, las direcciones IP versión 4 se representan mediante 32 bits. Esos 32 bits normalmente se dividen en 4 grupos de 8 bits cada uno, separados por un punto. Ahora bien, en memoria, es decir, la dirección va a estar compuesta de 32 bits seguidos. Sin embargo, para representarla y bueno, para poder hacer configuraciones en la red, es muy poco eficiente estar digitando 1, 1, 0, 1, 1, 1. Por lo tanto, se utilizan dígitos decimales y de ahí viene la división en 4 grupos de 8 bits cada uno. Cada uno de esos 4 grupos de 8 bits alberga un dígito que va desde 0 hasta 255. ¿Y esto por qué es? Porque antes habíamos dicho que se dividen en 4 grupos de 8 bits, entonces en vez de ir de la dirección 0 a la dirección 4.000 millones y pico, va a cada uno de los 4 grupos, va desde el número 0, el dígito 0, hasta el dígito 2 a la 8 menos 1, o sea 255. El número 0 sería representado, digamos, por una dirección en la cual hay todos ceros, es decir, uno de los 4 grupos en los que hay todos ceros, y el 255 sería uno de estos 4 grupos con la dirección siendo todos unos. Entonces se divide en 4 grupos de 8 bits separados por un punto, y normalmente se representan en decimal. Hay un conversor, en internet pueden encontrar muchos conversores de binario a decimal, de decimal a binario, y entonces es una manera bastante más sencilla de representar esas direcciones IP. En vez de representarlas como bits, o sea en binario, se representan como en números decimales. Y aquí tenemos un ejemplo. La dirección 212.40.71.23. Cada uno de estos puntos realiza una división, 212 siendo el primer grupo de 8 bits, 40 siendo el segundo grupo de 8 bits, 71 el tercero y 23 el cuarto. Cada uno de estos 4 puntos, cada uno de estos números representados en estos grupos se puede representar como un número de 8 bits. Sin embargo, es mucho más fácil trabajar con direcciones en decimal que en binario. Y bueno, por otra parte está IPv 6, que son direcciones de 128 bits. Es 4 veces más grande la dirección que con IPv 4. Por lo tanto, sería mucho más difícil trabajar con bits teniendo una dirección de 128. Entonces, estos 128 bits de IPv6, por lo tanto, existen 2 a la 128 direcciones diferentes, porque se almacenan como dígitos binarios, por lo tanto hay 2 posibles opciones por cada dígito, 0 o 1, y 128, el exponente es porque existen 128 bits. Ahora bien, estas direcciones también se dividen en 8 grupos de 16 bits por cada grupo, separadas en este caso por 2 puntos. Cada uno de esos grupos de 16 bits se representa por 4 caracteres hexadecimales, al igual que existen los caracteres decimales, que son los que estamos más acostumbrados, que van del 0 al 9, 10, por eso son decimales. También existen los caracteres hexadecimales, que van desde el 0 hasta el 15. Por lo tanto,
es una manera más sencilla de representar cada uno de esos grupos de 16 bits. Y aquí tenemos un ejemplo, la dirección 3EF0. 3 sería un número hexadecimal, E sería otro número hexadecimal de 4 bits cada uno. 4 más 4 más 4 más 4, 16. Cada uno de estos grupos por los cuales se separa un punto y coma representa un grupo de 16 bits, representado cada uno por 4 caracteres hexadecimales. Bien, ahora tomando como base las direcciones en IP versión 4, vamos a entrar en lo que es cómo se direcciona dentro de IP versión 4. En IP versión 4 existen dos clases de direcciones. Esto viene a cuentas ahora porque de esas 4.000 millones, o sea, 2 a la 32 direcciones que existen, realmente en sus inicios se pensó que iban a durar bastante tiempo. Sin embargo, a día de hoy se están acabando. Entonces se han desarrollado mecanismos para mitigar este problema y hacer que las direcciones puedan ser suficientes, a pesar de ser limitadas. 4.000 millones ahora es un número pequeño en comparación a todos los dispositivos que hay, tomando en cuenta que hay hasta relojes inteligentes, gafas inteligentes, y todos tenemos más de 2 o 3 dispositivos conectados a internet en casa. En resumen, se necesitan mecanismos para ahorrar direcciones, y por eso han surgido las llamadas direcciones privadas y direcciones públicas. Las direcciones privadas son las que probablemente tengamos todos hoy en día e inclusive nos suenen bastante porque en más de alguna ocasión nos ha tocado o bien configurar algo o bien averiguar uno de esos números para cualquier situación que se nos presente. Entonces, se necesita un mecanismo de direcciones privadas y direcciones públicas, que esto es un consenso que se ha establecido, el cual tiene como objetivo hacer que todas las computadoras, todos los dispositivos, ya sea computadoras o dispositivos conectados a una red, tengan una dirección dentro de uno de estos rangos de direcciones. Hay 3 rangos de direcciones privadas: clase A, clase B y clase C. Muy probablemente nos suene más esta, 192.168.0.x.x, lo que sea. Porque nosotros en casa, el router de casa probablemente tenga una dirección dentro de este rango. Y las direcciones públicas, por otro lado, son todas las demás. Existen un par de rangos de direcciones privadas, pero no vienen a caso ahora. En general, todas las demás direcciones que no están dentro de estos rangos son direcciones públicas. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro de nuestra red o subred, las computadoras que están dibujadas acá o cualquier otro dispositivo que se conecte a internet a través de un router, el router de nuestra casa, tendrán una dirección IP asignada dentro de uno de estos rangos de direcciones. Como digo, muy probablemente uno de estos. Sin embargo, estas direcciones no son únicas. No son únicas, ¿por qué? Bueno, porque si vamos a averiguar cuál es la dirección IP de nuestro celular o de nuestra computadora cuando nos conectamos al Wi-Fi de nuestra casa, nos vamos a dar cuenta que es una de estas direcciones. Pero podemos ir o a la universidad o a la casa del vecino o a cualquier otro lugar y nos vamos a dar cuenta de que tenemos una dirección muy parecida a esta. Y casualmente nos podría tocar la misma dirección. ¿Por qué es esto? Porque estas direcciones las pueden ocupar libremente para asignarles a equipos dentro de una subred. Nosotros tenemos asignadas unas direcciones dentro de uno de estos rangos, porque son direcciones privadas, direcciones que yo voy a tener dentro de mi subred. Ahora bien, fuera de internet, o sea, fuera de mi subred, perdón, en internet, que aquí lo dibujamos como una nube, fuera de mi red, o sea, en internet, ahí ya se necesita otra dirección, que esa sí tiene que ser única. Cada
así como cada dirección dentro del rango de direcciones postales, digámoslo así, cada dirección es diferente. Yo me quiero comunicar con una persona y no con el vecino de esa persona. Entonces le tiene que llegar a esa persona. Entonces se necesita una dirección única. Sin embargo, para ahorrar direcciones, se han hecho un conjunto de direcciones privadas que las pueden utilizar cualquier persona dentro de una subred, pero fuera de esa subred y dentro del resto de Internet se necesitan direcciones públicas para que se identifique unequívocamente cada uno de los dispositivos. Es decir, al salir de mi subred, si necesito salir de mi subred, por ejemplo, si me quiero comunicar con un servidor que tiene ya sea una página web, un archivo, lo que sea, yo me quiero comunicar con algo que está afuera de mi subred. Entonces, a la hora de salir de mi subred, necesita una dirección única. Y eso se logra a través de un mecanismo que se conoce como traducción de direcciones, o NAT por sus siglas en inglés. Este mecanismo de traducción de direcciones hace lo que yo había explicado anteriormente, traducir una dirección privada dentro de uno de los rangos de estos, clase A, clase B o clase C, la traduce a una dirección pública, única. Esta dirección pública no la tenemos que saber nosotros, la podemos averiguar. Podemos averiguar fácilmente la dirección de nuestro router, la dirección pública que utiliza nuestro router para salir a Internet. Entonces, al utilizar este mecanismo conocido como NAT, se logra ahorrar direcciones, porque imagínense que aquí tengamos muchísimas computadoras, muchísimos dispositivos conectados a Internet. Sin embargo, se puede hacer que al exterior salga con una única dirección IP pública, que salga a Internet. Todo esto que está afuera sería Internet, que salga a Internet con una dirección, con una única dirección pública. Se puede lograr utilizando NAT. Entonces, por ejemplo, en la imagen podemos configurar el equipo A con la dirección privada 192.168.1.15, y a la hora de salir al exterior va a poder salir con la dirección IP pública. Por ejemplo, este es un ejemplo, digamos que la dirección pública de A, es decir, la que le va a asignar este router al salir, sería la dirección 40.182.20.84. Claramente, si se quiere conectar B a Internet, tendría bien que salir con otra dirección IP pública, o tendría que utilizar otro mecanismo para utilizar la misma dirección IP de A, pero con un identificador extra. Entonces, hay diferentes mecanismos de NAT, pero eso se lo voy a estar comentando específicamente en otro video. Por ahora, que nos quedemos con el hecho de que las direcciones IP versión 4 nos están quedando cortas. Por lo tanto, se han creado mecanismos para ahorrar direcciones y hacer que las direcciones que están en el interior de nuestra subred se puedan utilizar en cualquier subred. Y a la hora de salir a Internet se puedan salir con menos direcciones públicas, que esas sí tienen que ser únicas, y que nos van a ayudar a identificar unequívocamente a cada uno de los equipos conectados a Internet dentro de mi subred. Bien, entonces en este primer video, en conclusión, hemos visto aspectos básicos acerca de la teoría de qué es el protocolo de Internet, dónde se encuentra dentro de la jerarquía de protocolos de TCP/IP, cuál es su función principal, aspectos acerca del direccionamiento, cómo se representan esas direcciones, tanto IP versión 4 como IP versión 6. Nos hemos encontrado con el problema de que las direcciones IP versión 4 se están terminando y por lo tanto hay que encontrar mecanismos capaces de ahorrar direcciones. Por eso han surgido mecanismos con las direcciones privadas y las direcciones públicas, y el mecanismo para traducir esas direcciones privadas en públicas afuera de mi subred. En otro video les estaré comentando aspectos acerca de la asignación de subredes en IP versión 4.
Entonces, pues me gustaría que nos apoyasen para que sigamos creando contenido para ustedes. Así que nos vemos en un próximo video. Hasta luego.